Hoy vamos a hablar de un descapotable que fue un auténtico hit, y no es el MX5. Hoy os vamos a contar todo lo que necesitáis saber del SLK de primera generación o R170. El SLK fue un éxito para Mercedes en los años 90 y de hecho revolucionó el concepto de los descapotables. ¿Por qué? Porque añadíamos el techo rígido retráctil o barrier roof. Esto que nos permitía disponer de un estiloso descapotable en el que disfrutar del cielo abierto o un elegante coupé con todas las ventajas del mismo, es decir, que no te destrozaran la capota, una mejor insonorización y una aparente mejor seguridad. Deciros que el SLK no fue el primer descapotable con techo rígido, ni por asomo. De hecho, como os comentamos en el vídeo, el Peugeot 308 GTI fue el Peugeot Eclipse, os dejamos el vídeo aquí arriba en la descripción, nunca me acostumbraré a hacer así, como tonto. Y lo que sí que podemos otorgar al SLK, que fue el primer descapotable con techo rígido de producción en una gran serie, que tuvo mucho éxito comercial. Y de hecho tuvo mucho éxito comercial, es decir, tuvo unas cifras de venta de unos 311.000 unidades. O sea, si os acordáis del Fiat Barchetta, del que hicimos la review hace unos meses, se hicieron unas 50.000, para que os hagáis una idea. El SLK está a niveles del Z3, pero lo más cachondo es que el Z3 se vendió con una infinidad de motores, y este en su momento solo tenía dos, hasta que se hizo el restyling, que ya se añadieron unos cuantos, pero ahora os contaremos un poco más de eso. Pero bueno, antes de centrarnos en este precioso SLK azul, recapitulemos, porque Mercedes ya sabía hacer descapotables, en concreto los SL, pero lo más gracioso, anécdota adentro, es que el primer SL no era un descapotable, sino era un coche de carreras y era coupé. Si no os acordáis, os deberíais acordaros, porque era el 300 SL o alas de gaviota, en concreto el W194. Luego se actualizó para la versión de calle, el W198, y en una de sus actualizaciones se hizo una versión descapotable. Y ya a raíz de ahí empezó la gama SL, que salió el W113 o Pagoda, que es un coche precioso a mi gusto, de hecho por fuera, incluso por dentro, tiene unos relojes en el cuadro espectaculares. Luego tenéis el R107, que fue uno de los primeros en llevar el motor V8, de hecho en América se vendió un montón, y luego está el R129, que fue el que convivió con el SLK. Como curiosidad, ahora me diréis, bueno, ¿y qué es SL? Pues SL son unas iniciales en alemán que significan Sport Licht, deportivo ligero. Y entonces vamos a la pregunta de ¿qué es SLK? Bueno, pues muy sencillo. Deportivo ligero, Sport Licht, Kurz, corto, porque era 500 milímetros más corto que el SL R129. El SLK se fabricó del 96 al 2004 y a mitad de su vida, en el año 2000, tuvo un restyling. Los siguientes se llaman facelift. Imaginaros. Cara lifting. Bueno, los pre, que fueron del 96 al 2000, y los post fueron del 2000 al 2004. Este en concreto es del año 97, entonces sería un pre. Pero si os habéis fijado, tiene cosas del post, para que lo veáis, os traigo lo mejor. Deciros que el diseñador es Michael Mauer. En aquel momento era un joven diseñador, ahora es un poco más mayor. Y podríamos considerar el SLK un coche totalmente nuevo. De hecho, tardaron un montón en diseñarlo porque los primeros diseños del SLK, los primeros conceptos, salieron a principios de los 90. Y el concept car, que ya más o menos era similar al de producción, salió en el 94 y se empezó a fabricar en el 96. Así que imaginaros lo que tardaron en diseñarlo. A mí en su momento, cuando salió al mercado, que yo tendría unos 6 años, no me gustó nada, pero nada de nada. Y he de decir que es un diseño que yo creo que con los años ha ganado bastante. O sea, de hecho ya me parece muy bonito y creo que no tengo muchas cosas que objetarle. Vamos con los detalles. El primero de todos, que no sé si os habéis fijado, tiene aquí unas dos jorobas que, si os suena, os acordáis de lo de los SL, recuerdan al 300 SL y molan un montón porque cuando vas conduciendo las ves. Eso sí, no valen para nada, ¿vale? Porque son bonitas y molan y ya está. Las diferencias con el Pre y el Facelift son básicamente que el Pre tenía tenía un faldón negro en el paragolpes, este es de una sola pieza ya pintado en color de la carrocería, y en el lateral el Facelift llevaba una moldura, que es la que lleva este, en color de la carrocería,
y en el Pre es simplemente la carrocería con un tono negro. Luego también se puede notar los tiradores de las puertas, que en este modelo, el Pre, eran en negro, no estaban pintados en el color de la carrocería, en el facelift se pintaron. Luego también los intermitentes que están en la aleta y en el facelift, ya llegamos a los años 2000, los intermitentes fueron al retrovisor. Y los faros, por ejemplo, en este modelo son halógenos y cuando salió el facelift ya se puso la opción de xenón. Deciros que también tenían opción a lavafaros, pero bueno, que eso no era muy útil. Como cosa curiosa que a mí me ha encantado absolutamente, hay muchos descapotables a los que se les puede poner una vaca. Pero cuando vi la vaca del SLK dije, el coche perfecto. De hecho, no sé si es que lo tenías que pedir a fábrica, pero hay algunos modelos que llevan unos enganches en la propia capota para ponerle una vaca encima y podéis poner un portabicicletas o lo que queráis. Y de hecho os dejaré una foto porque me quedé alucinado, mola un montón. Eso sí, si encontráis una vaca de SLK y un SLK que tenga los enganches ya de fábrica, yo creo que habréis triunfado totalmente. Bueno, ya era hora de abrir el techo, ¿no? El techo es de accionamiento hidráulico y tarda unos 25 segundos. Vamos a empezar a contar. Vale, ya funciona. Deciros que no sé qué está pasando. No sé qué está pasando, vamos a despegar. Mercedes testeó el techo unas 20.000 veces en los prototipos y eso equivaldría a unos 10 años abrirlo 6 veces al día. Sigue todavía haciendo cosas. Ahí estamos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Ya está, hemos terminado. Cuando Mercedes lanzó al mercado el SLK hizo mucho énfasis en el aspecto de la seguridad y de hecho el SLK fue uno de los modelos de los descapotables más seguros de su momento. ¿Por qué os digo esto? Primero porque tenía zonas de colección programada que absorbían la energía y evitaban que el motor y demás elementos se metieran dentro del habitáculo y te aplastaran. Luego el pilar A está reforzado, es una estructura tubular de acero y evita que se hunda en caso de vuelco. Y luego también tenemos los arcos antivuelcos traseros que cumplen una doble función. La primera, igual que el pilar A, evitar que tu cabeza toque el suelo en caso de vuelco y sujetar también el cortavientos, que por cierto funciona muy bien. Luego, como primicia, tenía 2 airbags frontales y 2 laterales, que como curiosidad, ¿dónde van a ir en un coche descapotable? Porque aquí no tenemos un pilar para ponerlos. Pues van en las puertas, o sea, alucinante. Eso sí, mi pregunta es, si perdemos la puerta en la colisión, el airbag sale volando. Pero bueno, mientras la puerta esté pegada al coche, todo va bien. Bueno, vamos con el diseño. Por si no lo sabíais, el diseño del SLK la verdad es que fue al final bastante similar a un diseño que se hizo en el 92 y es bastante bonito. Al final tenías una pieza aquí de plástico blandito y esta parte de aquí abajo se cambiaba de color, ¿vale? Podías tener algunos que eran azul o de otro tono. Pero bueno, lo primero, lo que nos damos cuenta es que tenemos un volante muy grande, aunque para la época los Mercedes tenían volantes aún más grandes, o sea, este es bastante pequeño para ser Mercedes. Luego tenemos aquí 3 relojes en lo que vemos la temperatura del agua, el nivel de combustible, la velocidad en el centro y el cuentarevoluciones a la derecha. Pero bueno, la verdad es que son relojes bastante bonitos, se ven muy bien. Aquí teníamos una guantera, en otros modelos había posavasos, que en este pues no veo. Y aquí tenemos los mandos del clima. Por ejemplo, las rejillas de ventilación también delatan un poco la edad, porque son de estas que mueves. Una radio de Undine. Por cierto, en los mandos del clima no hay temperatura, entonces solo ves la zona azul, blanca medio y rojo calor, ya está. Luego aquí en este modelo teníamos todos los extra, tenemos asientos calefactables, el lavafaros, el control de tracción, en los siguientes sacaron el control de estabilidad en el facelift, los warning, cerrar los pestillos, el modo grúa, que esto es por si le engancha la grúa, pues no sé qué hará, la alarma o yo qué sé. La palanquita, que la verdad es que pilla a mano y está un diseño muy curioso. Aquí hay un cenicero con que si haces así tienes para guardar monedas, o sea, esto mola. Ya sabéis, ya podéis robar monedas en SLK. Aquí otro huequito aquí. Como curioso, los espejos los puedes cambiar aquí, que no está mal. Y una guantera enorme aquí dentro, la verdad, o sea, bastante grande. Luego también detrás de los asientos tienes unas rejillas para guardar cosas, hay espacio, pues yo que sé, para meter un maletín o algo así, si no metes nada aquí.
y luego esta guanterita para el cortavientos. En general, la verdad es que de espacio está bastante bien el coche. Y luego también los bolsillitos laterales, que para meter el móvil y trastos, muy bien. De calidad, he de deciros que me sorprende. A ver, es un Mercedes, está claro, pero tienes pues la piel está aquí, plásticos, este plástico ya es un poco más durito, pero está bien, o sea, está todo bien acabado y no cruje, o sea, está muy bien. Lo único que es curioso porque entre los pre y los post cambiaron un poco la calidad de los materiales, bueno, cambiaron el diseño de los materiales, y en este teníamos una especie de símil carbono, que ahora os dejaremos una imagen de cómo es exactamente. Y luego lo que sí que es un problema en estos coches es el tono, vamos, el plástico este de las consolas, que se suele despegar, pero también le pasa, por ejemplo, a mi Golf. No sé si es un tema de que quisieron hacer unos plásticos con toque blando y se terminan estropeando, y de hecho se pelan, se despegan y hay que repararlos. Pero bueno, si encontráis algún SLK con esto tocado va a ser normal. Y los asientos, deciros de los asientos, son muy cómodos, pero tienen un problema, y es que si vais un poco más rápido, el agarre lateral la verdad es que es súper insuficiente. O sea, no tiene nada de orejeta. De hecho, lo comentaba con Jorge, su propietario, el facelift le añadieron unas orejetas un poco más grandes para poder agarrar un poco, aunque no es un coche para correr, pero que si llegues a una curva que no te muevas. A ver, no es algo dramático, pero sí que el agarre lateral es un poco escaso. Uno de los puntos fuertes del SLK es el maletero. De hecho, si os fijáis, ahora tenemos el techo quitado y ¡tachán!, lo tenemos aquí en el maletero. Pero incluso así tenemos 148 litros de cubicaje. Y es cierto que igual meter esto así es un poco complicado, pero sorprendentemente, si no me rompo nada, ha entrado. O sea que está bien. Pero lo más alucinante es que si quitamos, si ponemos el techo, tenemos 348 litros, o sea, es enorme para poder irnos de vacaciones 2 personas de sobra. De hecho, podríamos irnos hasta de camping, pero creo que su dueño no quiere irse de camping. Bueno, lo primero que notamos al entrar en el coche, a la descapotada, es que tenemos una visibilidad increíble. Y el primer elemento con el que debemos de pelearnos es con la caja de cambios automática, que si no habéis visto nunca ninguna, es una cosa bastante sencilla. D para adelante y R para atrás, reversa. Lo único que, como curiosidad, como esta caja es antigua, de las de Mercedes, tienes las típicas posiciones, ¿no? Y tienes que hacerlo a través del guiado de la propia caja. Entonces, lo pones en D y ya puedes andar. Como curiosidad, si quieres ir un poco más rápido y que el cambio no te esté molestando, tienes la opción de limitar la marcha. Entonces, si le metes tienes la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y lo dejas limitado hasta primera, si no quieres que pase de primera, segunda si no pase de segunda, y así hasta cuarta. Vale, ya le he dado una vuelta antes y he de reconocer que el coche va muy bien. A ver, no es un deportivo al 100%, porque al final tenía rivales en la época que, pues por ejemplo, el Z3, tenías el 2.8 que no iba nada mal, el Boxster con motor central. Pero este coche tampoco los he mencionado mucho los rivales de la época, porque me parece que no tiene un rival directo. Al tener el techo escamoteable rígido, es un coche que en sí mismo ya creó un nicho de mercado. O sea, era único. Entonces, yo ahí no le prestaría tanta importancia. Como curiosidad, en su momento este era el tope de gama, porque las motorizaciones que llevaba el SLK Pre era el 200 de 136 caballos, y luego estaba el 230 compresor de 197, bueno, 193 como este. Y con el facelift fue cuando añadieron el 200 compresor de unos 160 caballos como acceso, el 230, el 320, que ya era un V6 de 215 caballos, y luego ya estaba el AMG en los últimos años, que era el V6 pero con un compresor y daba unos 345 caballos, 349 por ahí. Pero bueno, eso ya es una auténtica bestia. El coche en sí mismo es un coche que sirve para viajar tranquilo, ir descapotado tranquilo. Le puedes pisar, que no va a correr, pero en general yo diría que es más un descapotable estilo GT. Eso sí, tiene un sonido que cuando se cabrea, jode.
joder, voy a subir la ventana, porque si no se me va a oír nada. Tiene un sonido bastante fuerte y enamora mucho, me mola mucho. Deciros que sorprendentemente el SLK es un coche que no es muy pesado para lo que es. O sea, tener en cuenta que es un descapotable con techo rígido y pesa unos 1.300 kilos en esta versión. Los SLK 200 se aproximaban más a 1.200. O sea que para todo lo que ofrece no está nada mal. Madre mía. O sea que en curvas esperar un comportamiento, vale, no es un deportivo puro, pero me ha sorprendido bastante porque gira muy bien. Pero bueno, lo que digo, o sea, es un coche para ir tranquilo. Este coche además, otro detalle técnico que me ha sorprendido bastante, es que tiene una suspensión delantera de doble triángulo. O sea, al final eso es más típico de deportivo. A ver, el triángulo de arriba es un poco pequeño para agarrar la mangueta y todo eso, pero tiene una precisión de guiado bastante sorprendente. La dirección va muy bien y la suspensión, que la había cambiado Jorge, como os comentábamos, lleva unos amortiguadores Bilstein, pero normales, tipo los OEM, y la carrocería la recoge muy bien, o sea, no hay mucho balanceo. De hecho, la suspensión es confortable, aunque va tirando algo durita y bastante sorprendente. Lo único que sí es un poco rayante es el cambio automático, que claro, cuando tú le pisas, él te rebaja de marcha y empieza a hacer cosas solas, pero cuando vas en modo normal, para hacer consumos, te pone la máxima marcha posible, y ahora, por ejemplo, vamos a 1500 a 80, o sea que bastante bien. Vale, uno de los elementos que más me flipa a mí del coche, aparte del techo, es el motor, porque deciros que el 230 compresor que es un motor de 2,3 litros al final con un compresor, desarrolla unos 190 caballos y permiten que el coche, que ya os decía yo que tampoco era excesivamente pesado, acelere de 0 a 100 en 7,6 segundos, que me parece bastante buen tiempo, o sea, la verdad. Y una velocidad máxima de 230 km por hora, o sea que el SLK en carreteras rápidas, vamos, en una autobahn no tiene ningún problema. Lo curioso, que no sé si sabéis lo que es un compresor, al final, en esta época Mercedes lleva usando el compresor desde 1920, de hecho creo que fue la primera marca que lo introdujo en un coche de producción, y al final lo que hace es lo mismo que el turbo, comprime aire, mete más volumen de aire en el motor para que inyecte más gasolina y tenga más fuerza. Pero ¿por qué, si es tan bueno, Mercedes no sigue usando el compresor hoy en día? Vale. Hacia esta época los turbos ya estaban más evolucionados, pero en general el compresor es movido por el motor. Entonces, eso quiere decir que el motor utiliza energía propia para mover el compresor y es menos eficiente que un turbo, porque el turbo lo que hace es moverse con los gases de escape que son residuales y no pierdes ahí energía. Entonces, el compresor lo bueno que tiene es que te evita la pérdida de lag entre que el turbo carga y te da un par muy estable. De hecho, este motor es bastante elástico porque te da unos 280 Nm de par desde 2500, o sea, y de ahí hasta arriba. O sea, es un motor muy agradable, no se le ve falto de potencia, si le pisas tiene empuje, o sea, por eso el compresor es una gozada. Lo malo es eso, que es menos eficiente que un turbo. Eso sí, al final, por complejidad, efectividad y eficiencia, pues los turbos han ido mejorando y el compresor no, y se ha dejado de usar porque era más caro. El coche tiene un equipo de frenos estándar, lo único que se le han puesto unos discos rayados, pero vamos, que el equipo de frenos es el mismo de origen. Y he de deciros que me ha sorprendido también porque frena bastante bien. El tacto del freno, igual un poco asistido, pero rápido, o sea, le pisas un poco y ya muerde bien. O sea, que tiene un equipo de frenos que yo creo que en un puerto largo tal no va a fatigar, y de unas dimensiones generosas, porque delante son 288 milímetros, o sea que es bastante grande. Las llantas, por ejemplo, son de 16 pulgadas en este modelo y creo que son 205 55/16 y va muy bien asentado. En total se hicieron unas 311.000 unidades. De la producción total, 190.000 de ellos eran automáticos. Y entonces el resto, que eran unos 110.000,
eran manuales. Lo único malo que justo con este motor, el 230, manuales hicieron unos 38.000 más o menos. Así que si encontráis uno, habéis encontrado una joya, porque este motor con la caja manual debe ser increíble. De hecho, es que tiene un empuje ya muy bueno, no sé, eso ha sido una piedra. O sea, bastante... De hecho, yo creo que le falta un autoblocante y ya sería muy macarra el coche. Porque vamos, a poco que le forcéis un poco y tal, te va a entrar el ASR, que es el control de tracción. Que es lo que os decía, estos modelos primeros, el Pre, tenía el ASR, que simplemente es un control de tracción, cuando tiene pérdida de motricidad te corta y te actúa los frenos, y luego ya en los siguientes sí que metieron el SP, que es el control de estabilidad ya para cuando la liabas, pues ya no te metías una leche, o eso intentaba el control de estabilidad. Por lo demás, deciros que el coche es relativamente cómodo, suena bastante. Yo me esperaba, fíjate, que la insonorización con el techo fuera incluso mejor, pero creo que con la barqueta igual sonaba hasta algo menos. Al final lo que tenemos un ruido de motor alucinante, o sea, pero es que suena mogollón el motor, tío. Yo no sé. La insonorización de motor, pues igual si te hubieras metido algo más, en viajes largos lo vas a agradecer, pero ahora, pues yendo tranquilo por alguna carreterita, pues no lo pasas tan mal. Pero vamos, una gozada, la verdad. Os presento a Jorge, el propietario del SLK. Primero, gracias por habernos prestado el coche. Nada, gracias a ti, José, por invitarme. Bueno, lo que te vamos a comentar, casi lo de siempre, ¿por qué te compraste este precioso SLK? ¿Por qué este y por qué el SLK? Pues porque este lo llevaba viendo un montón de tiempo en un garaje y sabía de quién era y cómo había estado cuidado. Entonces, en ese sentido no había dudas. Sí que es verdad que es un coche que en un principio no me hacía gracia como tú. Es un coche que no me llamaba más la atención los Mercedes coetáneos que tenían los faros redondos, pero con el paso del tiempo me parece que ha envejecido mucho mejor un coche así que los otros modelos. Sin duda, yo creo que la verdad es que el diseño ha ganado bastante con el tiempo. Bueno, y el SLK al final, porque te daba una relación precio-calidad, ¿querías un descapotable o...? Sí, quería algo diferente, o sea, el coche que tenía era un coche más normal y dije, bueno, pues vamos a probar el cambio. Tenía que entrar otro coche en casa y dije, pues creo que es buena opción, como un coche de menor uso, pero aunque al final se convirtió en mi coche de diario. Llevas 4 años con el coche, unos 60.000 kilómetros. En este tiempo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues lo que más me gusta, sin duda, es el sonido que tiene y la respuesta que tiene el motor. El sonido es una pasada. Sí, totalmente. Suena muy bien. Y el empuje, guay, ¿no? Sí. Suficiente. Sí, suficiente. ¿Y lo que menos? Chan, chan. Lo que menos es la caja de cambios. O sea, la caja de cambios, bueno, es una caja de cambios automática con un convertidor de par y me imagino que todos sabéis lo que supone cambio lento y bueno, pero no se podía tener todo. Bueno, pero cuando vas tranquilo ahí, pues es lo que te ahorra. De tranquilo y de uso diario no hay problema. O sea, mientras no vayas a machete, es cómodo. Vale, bueno, en estos 4 años y 60.000 kilómetros, ¿qué averías has tenido? Y luego también si, por ejemplo, hay algunas averías típicas del modelo, aunque no las hayas tenido, que sean interesantes. Pues mira, averías típicas no he tenido ninguna, gracias a Dios. Suele fallar el motor de la capota, el motor hidráulico es una avería bastante cara de resolver. Yo sí que he tenido una avería en el sistema hidráulico, pero era uno de los accionadores, entonces es una avería bastante más barata, sí. Hay muchos casos en los que la avería de la bomba se soluciona cambiando el relé, porque se va el relé. Y otro fallo que suelen tener los modelos Post es que llevan el sensor del árbol de levas, es un sensor magnético y pierde un poco de aceite en algunas ocasiones metiéndose por todos los cables y llegando a la centralita y te puede llegar a jorobar la centralita. Eso es un dinero. No es lo más habitual que llegue hasta ese nivel, pero puede pasar. Vale. Y fallos que he tenido yo, pues lo más así fue la bomba de agua que se fue sobre los 180.000 kilómetros, pero bueno, es más o menos normal, y el vaso de expansión que llevaba una parte con una tubería metálica y la tubería metálica rajó el plástico, pero más allá de eso no ha tenido ningún problema. Vale, el coste de mantenimiento.
pues el de cualquier coche normal, quitando la historia de la capota, pero que la capota no lleva ningún mantenimiento, no hace falta cambiar el líquido ni nada, como un coche normal. Bujías, aceite y filtros. Todo, vale. O sea que al final no te arruinas si usas el coche de diario entre semana esporádicamente. Mientras el coche no pase por Mercedes no te arruinas. O sea, si vas a Mercedes ya... Eso nos comentaba Jorge, que la primera vez que fue a Mercedes, que además fue a los 2 días de comprarlo, se le falló el electroventilador y ¿qué te limpiaron? ¿Los contactos? Sí, limpiaron los contactos, 2 horas de mano de obra y 200 y pico euros. Pues nada, alegría al canto. Desde entonces ya en casita. En casa. En casita se le hace todo. Y después de esta experiencia con él, que la verdad es que has tenido más alegrías que lamentos. Sí, desde luego, o sea, lamentos no ha habido. ¿Lo recomendarías? ¿Qué le dirías a la gente que necesita, no sé, si quieres un descapotable? Porque al final este se destaca por el techo duro, que entiendo que lo habrás gozado. Sí, el techo duro, sobre todo cuando hay lluvia, pues no tienes el miedo de que se te vaya metiendo el agua dentro o que tengas alguna fuga porque algún gracioso ha jugado con una navaja o alguna cosa así. Te da más tranquilidad, sobre todo cuando la aparcas en la calle. Eso sí que te lo da. Y luego, bueno, pues si quieres un coche descapotable, yo creo que es muy buena opción. Si lo quieres usar más allá de los fines de semana, pues también tiene su posibilidad de uso. No te incapacita a hacer un viaje con él. Sí, porque es un coche que no te limita. De hecho, nos habías comentado que habías hecho varios viajes, ¿no? Sí. ¿Despacio? Sí, los viajes mejor no pasarse, sobre todo si vas descapotado. A partir de 120 por hora ya el ruido se nota bastante. Pero bueno, ya sí que entra el ruido. Es un ruido de motor, porque de aerodinámico y todo eso está bien aislado. Sí, con la capota cerrada, o sea, no, el ruido que tienes es el ruido que produce el motor. Y de maletero, bien. Y maletero va sobrado, o sea, maletero te entran 2 maletas y alguna bolsa. O sea, no tienes problema para hacer un viaje. Bueno, Jorge, muchas gracias por habernos dejado tu SLK. Nada, muchas gracias a vosotros. Espero que lo hayas disfrutado y antes de nada, no os vayáis porque Jorge tiene algo que deciros. Pues nada, si alguno tiene alguna duda o está mirando alguno y quiere preguntar algo, bueno, pues puede dejar las preguntas en los comentarios y trataré de pasarme y responder las dudas que tengáis. De hecho, tiene muchas más ideas que yo y debéis aprovechar, o sea, que no lo dejéis pasar. Así que nada, espero que os haya gustado. Vamos con las conclusiones. En definitiva, estamos ante un roadster que marcó una época. Y en mi opinión, ha sido injustamente olvidado y condenado al ostracismo por los amantes del motor. Y si os digo la verdad, vale, os puedo conceder que no es el roadster más bonito del mercado. Tampoco es feo, o sea que... Pero bueno, el tener el techo duro retráctil, que le confiere una capacidad, por ejemplo, de poder ir donde quieras, cuando quieras, sin temor a nada, poder hacer un viaje, poder ir a comprar, poder ir a trabajar, tienes un maletero espacioso, el coche empuja bien, o sea, puedes hacer con él lo que quieras y usarlo solo los fines de semana si también quieres, pues ya está. Luego es bastante fiable, como hemos comentado, o sea, en definitiva es un coche que, sobre todo ahora, para el precio que tiene de segunda mano, que es bastante, diría yo que está bastante bajo y no va a bajar más, ya solo puede empezar a subir, es una compra redonda al 100%. Lo único que tenéis que tener cuidado es lo que hemos comentado con Jorge y si tenéis alguna duda nos preguntáis en los comentarios. Y luego recordar que hay algunas ediciones especiales como la AMG que eso es intocable porque vale un dineral. Y luego las series limitadas, pues por ejemplo la Mille y Miglia, que se fabricaron unos 60 en total, unos 50 pre y 12 post. Luego hubo una edición especial en 2002 y la edición final en 2003. Y poco más, ahí lo tenéis. Si encontráis una de esas ediciones que igual está más cotizada y tiene más extras, pues genial. De hecho, como nota puntualización, 2. Si tenéis un post, igual ya viene con la pegatina de la DGT, que eso es una ganancia hoy en día. Y luego también, para que veáis lo fiable que fue este coche, el Chrysler Crossfire, que se lanzó después de este, es básicamente el mismo coche, lo único que le cambiaron la carrocería y en vez de ponerle el techo duro retráctil le pusieron un techo de lona. Pero lo que es el motor, el interior y todo lo demás es de SLK 320, o sea, igualito. Bueno, espero que os haya gustado esta experiencia al aire libre en este precioso SLK. No olvidéis suscribiros, darle a la campana para estar atento a los próximos vídeos, que ya os digo que vendrán bastantes, darle al like si os ha gustado y dejarnos un buen comentario. Venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.